Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad, la última hora, mirando de nuevo un día más a lo que pasa en Oriente Medio, pendientes de un ataque que se espera inminente por parte de Israel, también de las amenazas por parte de Irán, diciendo que sus misiles son capaces de apuntar a cualquier objetivo. Enseguida miramos también a palabras del número 2 de Hezbollah, pendientes también de la visión de Estados Unidos, que piensa que ni Irán ni Israel están buscando una guerra abierta, mientras que vamos a mirar también a lo que sucede en el conflicto en Ucrania, con Francia, que va a enviar nuevos Mirage 2000, mientras Rusia dice que las líneas de emergencia están abiertas tanto con Estados Unidos como con la OTAN. Todo esto además en un momento en el que Ucrania ha reconocido que Rusia ha entrado en Tores, en un nuevo avance que sigue teniendo lugar en el Donetsk. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos mirando al ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Abbas Araghchi ha lanzado en las últimas horas una dura advertencia, afirmando que cualquier ataque de Israel desencadenaría una represalia mucho más fuerte. Decía: no nos apresuraremos, no dudaremos ni nos relajaremos en nuestra defensa. Nuestros adversarios son plenamente conscientes de que nuestros misiles pueden alcanzar cualquier objetivo y no deberían poner a prueba nuestras capacidades. Añadía que van a tomar represalias contra cualquier ataque a sus instituciones o infraestructura. Precisamente las autoridades de Irán han confirmado este martes que durante las últimas horas ha activado sus sistemas de defensa aérea en la ciudad de Isfahan tras detectar un objeto luminoso, si bien ha descartado que se trate de un ataque en medio de los temores sobre la posible respuesta por parte de Israel al lanzamiento la semana pasada de cerca de 180 misiles balísticos por parte de las fuerzas iraníes contra el país. El número 2 de la oficina de prensa del gobierno de Isfahan ha indicado que la explosión registrada esta madrugada se debió al avistamiento de un objeto luminoso y la actividad del sistema de defensa. Dice que es un incidente normal que muestra la preparación de los sistemas de defensa de las Fuerzas Armadas. Añade que están en un momento álgido de preparativos para defender su pueblo, es lo que recalcaba en declaraciones concedidas a la agencia iraní Tasnim, una postura defendida por el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en la provincia, quien ha incidido en que no se trató de un ejercicio planificado y que no hubo contacto alguno con algún enemigo. Precisamente miramos a Israel, al ex primer ministro Naftali Bennett, quien durante mucho tiempo ha estado a favor de atacar las instalaciones nucleares de Irán. Ha dicho en las últimas horas que por primera vez tiene la capacidad de actuar contra Irán sin temer una reacción terrible e intolerable. Añade que el régimen iraní queda expuesto y vulnerable por primera vez. Dice además que esta es una ventana de oportunidad única en la que Israel tiene tanto la legitimidad como la capacidad de dañar severamente al régimen iraní y su programa nuclear. Y en Israel, tras los rumores sobre un ataque contra Irán esta noche, un alto funcionario de seguridad ha dicho que, contrariamente a los rumores, Israel no planeaba atacar Irán esta noche. Se afirma que el ministro Galán frustró un ataque contra la infraestructura petrolera iraní al filtrarlo a la administración de Joe Biden. Además, Irán ha negado los informes de explosiones en el área de Isfahan, cerca de la instalación nuclear, este lunes por la noche. Precisamente mirando a Israel les contamos que se sigue evaluando cómo va a ser la respuesta y New York Times informa de que probablemente no ataque instalaciones nucleares iraníes en respuesta a los ataques masivos con misiles del martes pasado. Es lo que informa de New York Times citando a sus fuentes. Dice que al menos en principio parece poco probable que Israel ataque las joyas nucleares del país. Es lo que señala New York Times. Para antiguos y actuales altos funcionarios israelíes es probable que la primera represalia de Israel contra Irán por los ataques con misiles del martes se enfoque en bases militares y quizás en centros de inteligencia o de mando. Sin embargo, el medio señala que las instalaciones nucleares de Teherán podrían ser blanco de ataques israelíes en el caso de que Irán escale con sus propios contraataques. Mientras tanto, según afirman cada vez más funcionarios de Estados Unidos, de inteligencia y expertos externos, en el país hebreo existe un creciente llamado a aprovechar la oportunidad y retrasar durante años o más el programa nuclear de Teherán. Miramos a la CFDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, en cooperación con la policía, otros servicios y autoridades locales, ha retirado restos de los misiles balísticos disparados por Irán contra Israel durante el ataque masivo de la semana pasada. Concretamente, 27 objetos. Desde la CFDI detallaron que los peligrosos restos de misiles fueron recogidos por el equipo de ingeniería del Comando del Frente Interior, en coordinación con los servicios de bomberos y rescate de Israel. Se espera que el retiro de los restos adicionales se complete en los próximos días, según añadieron. En las imágenes publicadas por la CFDI se puede ver cómo se efectúa el proceso con excavadoras.
Y mirando a Líbano, les contamos que el número 2 de Hezbollah ha afirmado este martes que el grupo había superado los dolorosos golpes infligidos por Israel cuando las fuerzas israelíes iniciaron operaciones terrestres en el suroeste del Líbano, ampliando sus incursiones a una nueva zona, según informa Reuters. Naim Qassem dijo que el conflicto entre Hezbollah e Israel no se trata de quién llora primero. Las tensiones regionales desencadenadas hace un año por el ataque de Hamas contra el sur de Israel han derivado en una serie de operaciones israelíes por tierra y aire sobre el Líbano, ataques directos de Irán contra instalaciones militares israelíes. Precisamente en el Líbano, el ejército de Israel ha lanzado un nuevo ataque aéreo contra el cuartel general de la inteligencia de Hezbollah, situado en la ciudad de Beirut. Según ha informado en X, las FDI y los aviones de combate de la Fuerza Aérea bajo la dirección del área de inteligencia han atacado la sede de la inteligencia de Hezbollah. Poco después se ha confirmado el lanzamiento de numerosos misiles contra la base militar de Glitot, en las afueras de Tel Aviv, y perteneciente a la unidad de inteligencia militar 8200, que ya ha sido objetivo del grupo islamista con anterioridad, según informaba la agencia de noticias estatal libanesa NNA. Israel, por su parte, ha informado sobre la activación de las alertas antiaéreas en varias localizaciones del centro del país, tras detectar hasta 5 lanzamientos desde el territorio libanés, de los que algunos han sido interceptados, mientras otros han caído en zonas abiertas. Miramos también al ministro israelí Israel Katz, que promete no parar la guerra en Gaza hasta recuperar a los rehenes. El ministro israelí de Exteriores volvió a descartar toda opción de un alto el fuego al prometer ante los participantes en un acto de Naciones Unidas no parar la guerra en Gaza hasta traer de regreso a todos sus rehenes en manos de Hamas. Katz se dirigió por vídeo a los participantes en un acto de conmemoración del primer aniversario de los ataques de Hamas del 7 de octubre contra Israel, un acto organizado por la misión de Israel, la sede central de la ONU, donde asistieron decenas de diplomáticos de países amigos, así como numerosos invitados de la comunidad judía en Nueva York y familiares de esos rehenes. El canciller israelí reconoció que fue su país el que eliminó a Hassan Nasrallah y que destruyó la mayor parte de los misiles de Hezbollah, pero añadía, aún nos queda mucho por hacer. La pasada semana Irán disparó contra Israel decenas de miles de misiles, y yo prometo que vamos a replicar con fuerza y poder para derrotar a nuestros enemigos. Precisamente sobre estas cuestiones hablaba el portavoz del gobierno iraní, David Mencer. Subrayaba hace un año, después de los ataques del 7 de octubre, que Israel tiene el derecho y el deber de responder. Escuchamos. We have both the responsibility and the right to defend ourselves against this Iranian aggression, and all of the 7 fronts we're fighting now is Iranian aggression. Now, Iran has twice now launched hundreds of missiles against our people. In one of the largest, Tuesday night, where myself and my family and almost all of Israel was in bomb shelters, it was one of the largest ballistic missile attacks in the history of mankind. We say this very clearly, that no state in the world would tolerate such an attack against our cities and our citizens. This Iranian axis of evil has declared its intentions to destroy this country, and they're operating towards that end. No one should be in any doubt. They formed a stranglehold against this country. It's a ring of armed terror armies, Hezbollah in Lebanon, Hamas in Gaza, the Houthis in Yemen, and other militias. Look, we're on high alert, Jody, and we will exact a heavy price for any aggression against this country, from any... Precisamente sobre el conflicto en Oriente Medio hablaba ayer el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que en este aniversario del ataque de Hamas decía que van a continuar con la lucha, que van a seguir hasta conseguir todos sus objetivos. Escuchamos a Netanyahu. אסור להפסיק את המערכה בטרם עת. כל עוד האויב מאיים על קיומנו ועל שלום מדינתנו, נוסיף להילחם. כל עוד חטופינו בעזה, נוסיף להילחם. לא נוותר על אף אחד ואחת מהם. אני לא אוותר. כל עוד אזרחינו לא שבו לבתיהם בבטחה, נוסיף להילחם. נוסיף להילחם וביחד ננצח. וכשננצח, לא רק למעננו, אלא למען הדורות הבאים, למען האנושות כולה. נבנה את חבלי התקומה בהיקף גדול פי כמה. האחיזה בשורש תצמיח מחדש את עץ החיים.
Y miramos también al papel, a la visión de Estados Unidos sobre este conflicto. Dice que están, en este caso, subrayando que esperan que Israel ataque a Hezbollah de una manera que cumpla con el derecho internacional humanitario y minimice las víctimas civiles. Cuando le preguntaban a Matthew Miller sobre si los ataques de Israel hasta ahora han cumplido con el derecho internacional, dijo que no podía llegar a una conclusión general, ya que habría que evaluar los ataques individuales, pero dijo que hasta ahora las incursiones terrestres de Israel siguen siendo limitadas. Precisamente mirando a Estados Unidos les contamos que subraya que no debe haber una incursión israelí a largo plazo en el Líbano. El gobierno estadounidense subrayó este lunes su apoyo a los ataques de Israel contra la infraestructura de Hezbollah. En concreto dice que van a apoyar su capacidad de atacar a militantes y de degradar la infraestructura del grupo de Hezbollah, pero eso sí, también matiza, dice que son muy conscientes de cómo está la situación y sobre todo de las muchas ocasiones en el pasado en el que Israel ha participado en lo que parecían operaciones limitadas y ha permanecido durante meses o años. Es lo que apuntaba en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. También hablaba sobre la inestabilidad política y geopolítica el comisario económico de la Comisión Europea, un Paolo Gentiloni, que decía que esta escalada, que estos conflictos están afectando a nuestras economías. Lo escuchamos. This geopolitical instability and the risk of escalation is not something provoking victims, displaced people, and tensions, but also creating headwinds for the real economy, for the economic situation. And we can see this from the situation of trade, from the high rate of savings that we have. Still geopolitical uncertainty is from the oil prices. Still geopolitical uncertainty is affecting our economies, not only creating the tragedies and the disasters that we see. Y en Estados Unidos miramos al director de la CIA, William Burns, que ha afirmado que no considera que Israel e Irán quieran una guerra abierta, si bien ha advertido de que podría haber errores de cálculo en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo y en un momento en el que las autoridades israelíes sopesan su posible respuesta al ataque con misiles lanzado la semana pasada por las fuerzas iraníes. Decía William Burns que hacemos frente a un peligro muy real de una mayor expansión regional del conflicto. Es lo que apuntaba en un acto en el estado de Georgia, en el que ha manifestado que la cúpula israelí está pensando muy cuidadosamente en cómo responder al ataque iraní. Así ha reiterado que un error de cálculo podría llevar a una espiral de conflicto y ha reseñado que Oriente Próximo es un lugar en el que constantemente pasan cosas complicadas. Pendientes también del conflicto en Ucrania, con movimientos por parte de Francia, también pendientes de nuevos ataques, nuevos avances rusos en el Donetsk. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos todo enseguida. Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024. En primer lugar, los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado. En segundo lugar, vemos que la dirección está clara. Nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía.
En este entorno, pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son dos de las áreas que registrarán un buen comportamiento. Y por último, creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que, pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos, lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora, de lo que pasa en Oriente Medio, también de lo que acontece en torno al conflicto en Ucrania. Les contábamos que Francia tiene la intención de entregar aviones de combate Mirage 2000 a Ucrania en el primer semestre de 2025, es lo que apunta este martes el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, en una entrevista con Sud-Ouest. Dice que el objetivo es dotarlos de capacidades de combate aire-tierra y reforzar su sistema de guerra, es lo que apunta el propio Sébastien Lecornu en una entrevista. Dice que el objetivo es reforzar el sistema de guerra de Ucrania. En este sentido también habla de cómo está la situación en el frente de batalla y también del papel de Francia en este conflicto. Dice que lo más importante es la formación de los pilotos y mecánicos, que continúa en la ciudad de Nancy. Señaló además, hablando sobre el envío de armas a Israel, que Francia solo suministra componentes para sistemas de defensa como el Iron Dome, y aseguró que su país no suministrará otro tipo de armas a Israel. También miramos a las elecciones en Estados Unidos, donde la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, superaría a su rival republicano, el expresidente Donald Trump, en la última encuesta nacional de New York Times y el Siena College, realizada entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre. Esta encuesta mostraba que el 49% de los posibles votantes votarían por Harris si las elecciones se celebraran hoy, mientras que el 46% respaldarían a Trump. En la encuesta anterior de New York Times y Siena College, el demócrata y el republicano estaban empatados en un 47%. Trump le lleva cierta ventaja a Kamala Harris, por ejemplo, en Florida y en Texas por 13 y 6 puntos porcentuales. Sin embargo, las batallas en estado clave que probablemente van a decidir esta elección, como Georgia, Pensilvania y Wisconsin, aún están demasiado reñidas como para predecir quién podría ganarlas. Y miramos a Rusia y les contábamos que ha dicho este martes que todavía tenía una línea directa de emergencia con Estados Unidos y con la alianza militar de la OTAN para desinflar las crisis mientras aumentan los peligros nucleares en medio de la confrontación más grave entre Moscú y Occidente desde las profundidades de la Guerra Fría. Es lo que informa la agencia Reuters. La guerra de Ucrania, que dura ya 2 años y medio, está entrando en lo que los funcionarios rusos dicen que es su fase más peligrosa, mientras que las fuerzas rusas avanzan y Estados Unidos evalúa permitir que Kiev ataque profundamente a Rusia con misiles occidentales. En este sentido, Rusia dice que todavía las líneas están abiertas a pesar de que cada vez es más evidente un peligro nuclear. Precisamente en este sentido les contamos que un misil ruso impactado en un buque con bandera de paraos en Odessa, el segundo ataque en 2 días. Al parecer, un misil ruso habría impactado este lunes en un buque con bandera de paraos en el puerto sureño de Odessa, en Ucrania, causando la muerte de un ciudadano ucraniano y dejando 5 extranjeros heridos. Es lo que informaba el gobernador regional Orekiper en Telegram. Este ataque fue el segundo que se dirige a un barco en 2 días en el sur de Ucrania. El Ministerio de Restauración de Ucrania informó anteriormente que un misil ruso había dañado el domingo un buque civil con bandera de San Cristóbal y Nieves cargado de maíz en uno de los principales puertos ucranianos.
Y miramos también a Ucrania. En este sentido, les contamos que el grupo operativo táctico Lugansk de las Fuerzas Armadas ucranianas ha reconocido que las tropas rusas han entrado en la localidad de Torez, de la región oriental de Donetsk, donde Rusia tomó la semana pasada Vuhledar y habría completado también la conquista de Krasnogorivka, según fuentes no oficiales ucranianas. Los combates, dice, tienen lugar dentro del mismo Torez, lo que apunta en una intervención en televisión la portavoz del grupo Lugansk, Anastasia Bobovnikova, que calificó de inestable la situación. Dice que las luchas tienen lugar literalmente en todas las entradas de la ciudad. En su parte de este lunes, el Estado Mayor ucraniano afirma que los rusos lanzaron en las últimas 24 horas 12 ataques en ese eje del frente, en concreto contra la propia Torez, que antes de la guerra tenía 5.000 habitantes, y contra Dilivka y Nelipivka. Y ponemos el foco también en la actualidad de los BRICS. Les contábamos que Cuba ha enviado una solicitud oficial a la Federación Rusa para unirse a los BRICS como país socio, es lo que afirmaba Carlos Pereira, director general de Relaciones Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República. Lo confirmaba el embajador ruso en La Habana, Víctor Coronelli. También nos fijamos en los precios del petróleo, que han superado los $80 este lunes a medida que aumentan los temores de un conflicto cada vez mayor en Oriente Medio y posibles interrupciones del suministro en el Golfo de México de Estados Unidos debido a un gran huracán. El crudo Brent, la referencia petrolera mundial, subió casi un 4% hasta los $81,12 por cada barril. Y como ven, eso sí, retrocediendo hasta el entorno de los $79,18. Los 81 que marcaba ayer fue su nivel más alto desde agosto, mientras Oriente Medio se prepara para la opción de ataques israelíes a instalaciones petroleras en Irán en represalia al ataque con misiles de la semana pasada. Los precios del petróleo han subido casi un 20% desde que alcanzaron su mínimo anual a principios de septiembre. Hay analistas que apuntan a que están actuando ante el peligro de que Israel ataque los yacimientos petrolíferos iraníes y el peligro de que el huracán Milton se convierta en una tormenta masiva que afecte a Florida y cierre la producción de petróleo y gas del Golfo de México. Advierten que la pérdida de petróleo iraní dejaría al mercado en una situación de déficit de suministro en un momento en el que la reserva estratégica de Estados Unidos se había agotado. La capacidad de reserva mundial quedaría en manos de la OPEP y de Rusia. Precisamente mirando a Estados Unidos, les contamos que el huracán Milton se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán de categoría 5 en el Golfo de México. Las agencias estadounidenses advierten de una marejada ciclónica potencialmente mortal a lo largo de la costa norte de la península de Yucatán en México y partes de la costa oeste de Florida. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha elevado al nivel más alto en la escala de vientos Saffir-Simpson este lunes por la mañana. Milton se desplaza hacia el Golfo de México y se espera que toque tierra en Florida este miércoles, con el peligro de vientos dañinos y marejadas ciclónicas. Esto ocurriría más de una semana después de que el huracán Helene causara inundaciones mortales en varios estados del sur de Estados Unidos. La tormenta podría provocar las mayores evacuaciones desde el huracán Irma en 2017, que desplazó a 6,7 millones de residentes, según la firma de asesoría de riesgos globales Guy Carpenter. Y hablamos también de los mercados, de las acciones que tuvieron dificultades este lunes debido a que el aumento de los precios del petróleo y los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro pesaron sobre el sentimiento del mercado. El Dow Jones cedía cerca de un 1% hasta el 0,94%. Cerró también con caídas el S&P 500 del 0,96% y el Nasdaq también cerraba con caídas del 1,18%. El rendimiento de referencia del bono del Tesoro a 10 años también caía, mientras que el rendimiento del petróleo subía más de 4 puntos básicos. Es la primera vez desde agosto que supera el 4%. Los precios subieron ya que las tensiones en Oriente Medio siguen siendo altas. Pendientes de más noticias, de más actualidad, todas las claves de esta segunda sesión de la semana, de nuevo marcada por la tensión geopolítica. Enseguida volvemos con todas las claves, con Ponte en Acción, de la mano de Eva Villanueva, pero antes un consejo para sus vacaciones de la mano de Oliva Nova.